Gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesús por permitirnos estar una vez más, un día más aquí, para seguir creciendo, para seguir edificándonos con la palabra de Dios, que es lo más importante que tenemos en esta tierra, la palabra de Dios. No hay nada que valga más la pena, no hay nada que sea más importante que la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos en esta tarde. Y vamos a prepararnos para esta enseñanza que en esta tarde vamos a tener. Pero antes, sean todos bienvenidos para que así cada uno de los jóvenes puedan irse a su clase en esta tarde. Así que preparémonos para oír en este día la palabra de Dios. Amén. Y abra su Biblia en el capítulo 6 del libro de los Romanos, porque creo que entre más lo estudio, como que no puedo avanzar en este libro de los Romanos. Gloria a Dios, pero yo espero que cada uno de ustedes esté disfrutando juntamente conmigo la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro 6 de los Romanos y vamos a considerar el versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a seguir considerando los beneficios de la justificación, que es por la fe. Y habíamos dicho que esta porción o este capítulo está dividido en dos temas que son muy importantes, que es la justificación y la santificación. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros en esta tarde. Vamos a seguir hablando de estos dos beneficios. Y he estado considerando acerca de lo que es la muerte para el mundo y la nueva vida que nosotros estamos desarrollando en Jesús. Hemos estado hablando de la muerte y la resurrección. Ustedes van a notar que en este capítulo es un tema en el que básicamente habla de todo ese tema, que es muy importante. Dios reveló su amor por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Desde ese momento, la culpa del pecado o lo que nos acosaba por su muerte y resurrección es donde nosotros hemos asegurado la victoria o nuestra victoria. La victoria que es nuestra porque Dios nos la dio. No solo nos dio victoria para poder tener la esperanza de la resurrección o de la transformación de nuestros cuerpos, sino también del pecado, que es uno de los temas muy importantes que el apóstol habla en esta porción, en este capítulo 6 del libro de los Romanos. Y somos guardados y salvados del día del juicio de Dios, del gran Dios. Pero sobre todo, Dios nos salvó de la gran tribulación que ha de venir sobre esta tierra. O sea, Dios a través de su palabra dice que
la Biblia que nos esconderá para poder nosotros pasar por alto todo lo que la Biblia enseña que vendrá sobre esta tierra. En el libro de Sofonías, capítulo 1, ustedes van a notar algo muy importante que habla la Biblia acerca de este acontecimiento del que Dios está guardando a su iglesia. Dice Sofonías 1, capítulo 1, versículo 14: cercano y muy presuroso está el día del Señor. Escuche algo importante que dice aquí el profeta Sofonías, donde habla justamente acerca de este acontecimiento del que Dios nos ha librado. Decíamos que ha hecho Dios, nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte, nos dio la victoria, nos dio la oportunidad y la posibilidad de la resurrección, y también nos va a librar del juicio final y de la gran tribulación que ha de azotar esta tierra. Este día grande que habla aquí el versículo 14 dice: cercano y muy presuroso está este día. Voz amarga del día del Señor, gritará allí el valiente. Imagínese usted de este día y de este acontecimiento. Día de ira, aquel día, día de angustia, de aprieto, de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17: atribularé a los hombres. ¿Y qué dice? Andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Estamos hablando de un acontecimiento que todavía no se ha llevado a cabo, pero que está programado en el tiempo de la gran tribulación. Ni su plata ni su oro podrán librarlos de ese día de ira, dice el Señor. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación, destrucción apresurada hará sobre todos los habitantes de la tierra. Consideremos por un momento realmente de lo que Dios nos ha librado. El creyente, el que ha creído en Jesús, ha sido salvado de la pena del pecado, nos salvó de nuestro pasado y constantemente nos está salvando del presente. Y nos está perdonando también en el presente. Porque el perdón que Dios nos dio es un perdón donde borró todo nuestro pasado, pero seguimos necesitando el perdón de Dios todos los días de nuestras vidas. Y nos sacará de la tierra en el futuro, y eso quiere decir que todos aquellos que han creído en Jesús partirán de esta tierra en el día del rapto de la iglesia, antes de que la ira de Dios se derrame sobre esta tierra. Isaías dice que miraremos a la tierra, 8:22, ¿y qué es lo que miraremos en la tierra? Tinieblas y tribulación. Eso quiere decir que hay promesas divinas, preciosas, gloriosas, que Dios todavía no las ha cumplido, pero que las tenemos en promesa. Dios nos las prometió. Y entraremos, dice la Biblia, a la eternidad debido a la gracia de Dios. O sea que nosotros fuimos por Él, por Jesús, salvos de la ira. O sea, la sangre de Jesús, el perdón de nuestros pecados, la salvación, es mucho más de lo que pudiéramos nosotros imaginarnos. Nos llevará a entrar a la eternidad por la gracia de Dios, salvos de la ira. Su promesa es salvar a todos los pecadores. Naturalmente que
La razón es porque el pecado nos hundió absolutamente a todos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, o sea, estábamos todos hundidos, completamente hundidos y perdidos en el pecado. Estuvimos la semana pasada hablando acerca de la muerte y la resurrección, cómo la Biblia utiliza estas dos cosas importantes para darnos a entender que nosotros estamos muertos al pecado, pero dice la Biblia que en este tiempo vivos para Jesús. Eso significa que la muerte y la resurrección han sido parte de nuestra vida y nos identifican con Jesucristo. Vayamos pues ahora sí al capítulo 6 del libro de los Romanos y vamos a leer el versículo 2. Estamos hablando de un tema que es importantísimo y necesitamos comprenderlo mejor cada día. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en tus o en las concupiscencias. Me llamó mucho la atención la palabra cuerpo mortal. O sea que no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. La razón por la que la Biblia habla del cuerpo mortal es porque es el único depósito. Escúcheme muy detenidamente, le voy a rogar toda su atención. El cuerpo es el único depósito que queda donde el pecado tiene acceso. Después de haber sido salvos por su gracia, después de recibir tantas promesas de Dios, todavía tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo en el que tiene acceso todavía el pecado. ¿No cree usted que ya es un angelito que no necesita la ayuda de Dios? ¿No crea usted que ya no necesita seguir hacia adelante? No, Señor. Tenemos nosotros, cada uno de ustedes, tiene un cuerpo que es justamente el acceso o donde encuentra vulnerabilidad para el creyente, el enemigo de nuestras almas. Y él constantemente va a estar queriendo utilizar su cuerpo, sus habilidades, sus capacidades, para que el pecado nuevamente comience o trate nuevamente de reinar en la vida de los creyentes, de los que han creído en Jesús. Este es el único depósito de acceso vulnerable para los creyentes, que tienen que cuidar todos los días de sus vidas. Pablo nos aconseja que no nos confiemos, escuche bien, de la carne. Escuche, yo creo que por alguna razón el apóstol Pablo habla de estas cosas porque estaba consciente y sabía, y es uno de los apóstoles que más se profundiza en esta enseñanza para que la entendamos. Dice en Filipenses 3:3 que no confiemos en la carne, en el cuerpo, en ese cuerpo, en ese que tanto a lo mejor lo cuida mucho, no sé, pero dice que no se confíe de él. En el capítulo 8-7 de los Romanos dice que el cuerpo no se sujeta a la ley de Dios, pero no nos da ninguna esperanza, dice que tampoco puede. O sea que el cerebro, todos los procesos mentales son parte del cuerpo y es justamente donde está el área más importante, donde todos los hijos de Dios tienen que trabajar en esta área tan importante, en este lugar tan importante donde está el acceso, donde está la vulnerabilidad, ¿cómo se dice? Donde está la vulnerabilidad. O sea que ahí están los procesos, son parte del cuerpo, y por eso tentar a Dios de esa forma, cuando nosotros lo hacemos a través de esas habilidades y capacidades que tenemos, es peligroso,
porque podemos ser atraídos, dice la Biblia, y que atrapados en los deseos pecaminosos que pueden surgir por nuestra mente. Yo quiero decirle que esto es importante. Si usted toma en cuenta esto que está viendo, usted se va a convertir realmente en una persona que va a pelear y va a saber cómo pelear la buena batalla de la fe todos los días de su vida. Decía que cuando nosotros dejamos que estas capacidades que tenemos las utilice el enemigo, nos llena, nos atrae y nos puede atrapar y nos puede llevar atraídos, cautivos al pecado. Y el cuerpo contiene, óigame bien, todo esto que yo le estoy diciendo lo contiene su cuerpo. No me diga que es diferente a lo que me pasa a mí en mi diario vivir. Yo creo que todos tenemos las mismas habilidades, los mismos miembros, tenemos también el pensamiento, tenemos también las emociones, tenemos también las concupiscencias. Todo esto se mantienen ahí y son el único lugar en el que Él tiene acceso para querer destruirlos. Por eso la instrucción de la Biblia es tan importante para que ustedes aprendan. Nuestro cuerpo contiene todo eso, por eso estamos deseando ser, dice la Biblia, liberados del cuerpo. ¿Quién no está deseando eso? Dígame, yo creo que cada uno de ustedes está deseándolo. Yo cuántas veces he deseado, Señor, ya sácame de este cuerpo, pero a veces Dios le dice a uno, ten paciencia, ya llegará el momento de partir de este cuerpo. En el capítulo 8 del libro de Romanos, nada más de una vueltita a su hoja, en el versículo 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta el día de hoy o hasta ahora. Y no solamente la creación, sino también, dice el apóstol, nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando el momento de la adopción o de salir, de liberarnos de este cuerpo. Será algo precioso liberarse del cuerpo. Yo me imagino que va a ser la mejor experiencia de su vida. Uy, ¿cómo se sentirá? Ha de ser bonito. Ha de ser muy precioso, ha de ser lo mejor que le puede pasar a una persona, liberarse del cuerpo. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender que tiene que ser de esa manera, porque dice 1 Corintios 15, 53 que es, oiga bien la palabra, necesario. Es necesario, o sea, tiene que ser de esa manera. Que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. La razón por la que es necesario es porque no podemos entrar con este cuerpo al cielo. Tenemos que liberarnos de este cuerpo mortal, de este cuerpo contaminado, de este cuerpo que tiene acceso todavía al pecado hasta que exhale el último suspiro. Hasta ese momento, ya, ahí sí ya va a ser liberado. ¿Cuándo sucederá? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Si no nos vamos a la tumba, pues en el arrebatamiento vamos a experimentar esto. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. O sea, estamos hablando del cuerpo mortal, o sea, un cuerpo que se desgasta, que tiene límites, que tiene la promesa más sagrada de todas de un día morirse. Pero lo importante es cómo va a terminar este cuerpo. ¿Cómo va a terminar? ¿Sujeto a la voluntad de Dios o haciendo lo que le da su gana? Ahí ya depende de cada quien. En 1 Pedro 2:11, el apóstol Pablo habló también acerca de esto cuando dijo: amados, yo os ruego como a extranjeros y advenedizos.
Escuche usted, como a extranjeros, o sea, no somos de aquí. Usted no es ciudadano de la tierra, ni de los Estados Unidos, ni de México. Usted no es de esta tierra. Somos extranjeros y advenedizos. Duramos muy poco tiempo aquí sobre la tierra. ¿Para qué se apega tanto a ella? Os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que el acceso que hay al pecado está en nosotros y nosotros tenemos que aprender a batallar, a pelear en contra de lo que el cuerpo contiene. El apóstol Pablo decía, cuando decía he peleado la buena batalla, no se refería a que él golpeaba, no, yo peleo no como quien hiere al aire, sino antes, dice, hiero mi cuerpo y lo pongo en sacrificio, lo pongo en servidumbre. Entonces la manera de poder someter el cuerpo es poniéndolo en servidumbre, para que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, nos vayamos realmente asegurados. Es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas, es lo mejor que le puede pasar a nuestra vida. Entonces el apóstol, cuando habla justamente de este cuerpo, está hablando de que debemos de tener cuidado de que el pecado no sea el que esté tomando el control de tu cuerpo, que no reine, que no sea el pecado el que te mueva, el que dirija tu vida, el que dirija tus pensamientos, el que dirija tus decisiones, el que dirija todo lo que estás haciendo en tu vida diaria. Ten mucho cuidado, amado del Señor, que no vaya a ser de esta manera. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y es ahí precisamente donde está la lucha más fuerte de todos los cristianos. Porque el cuerpo desea siempre las comodidades, desea siempre lo mejor de la tierra. El que quisiera traer un Jaguar o un Lamborghini, él quisiera traer lo mejor de esta tierra para lucirse, pero nosotros tenemos que aprender que, aunque Dios nos bendiga, mantener una actitud de extranjeros y advenedizos. Él quisiera lo mejor, es más, quisiera siempre andar a lo mejor de viaje o de shopping o qué sé yo, pero es parte de un proceso en el que nosotros tenemos que entrar para aprender a que nuestro cuerpo también tiene que doblegarse y tiene que prestarse para el servicio a Dios, porque ya no reina el pecado en nuestros cuerpos, ya no reina en nuestros miembros, en nuestros pensamientos, en nuestras habilidades, ya no reina el pecado. Y aquí el apóstol se refiere a una decisión de la voluntad. Esto es antes de que el pecado pueda tener poder sobre nosotros. Y primero esto va a pasar por nuestra voluntad. O sea, nada sucede sin que usted lo decida en su vida diaria. Nada, absolutamente nada pasa, nada sucede sin nuestra voluntad y nuestra decisión. Tenemos el poder de la decisión. Y esto es algo muy importante que ustedes y yo podemos aprender, que nada va a pasar si nosotros tenemos ese control y ese cuidado, porque nosotros podemos tomar las decisiones, nosotros podemos decidir lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Por eso hay tantas personas que dicen, pues yo hago con mi cuerpo lo que me dé mi gana, es mío. Sí, todas las decisiones que usted tome van a tener repercusiones. Y si no lo quiere creer, allá lo miro en la eternidad. Bueno, si hay chance. Capítulo 2 del libro de Filipenses, vamos a leer algo importante. El versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más cuando estoy ausente. O sea, eso es lo que Cristo quiere que ustedes aprendan, a servirle a Él y no al hombre. Ocupaos
en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que la decisión nosotros la podemos tomar. Porque Dios, escuche esto, es el que produce o el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Dios nos pone en nosotros o pone en nosotros la decisión. Nada de lo que sucede en su vida va a cambiar o va a alterar las cosas si no es con su propia iniciativa. Cuando yo decidí entregarme a Cristo, yo dije, voy a servir a Jesús. Fue una decisión que yo tomé. Y también dije, no voy a regresar atrás. Y también dije, le digo adiós al mundo y le digo sí a Cristo. Le digo adiós al pecado y le digo sí a la justicia de Dios en mi vida. Y esa decisión usted puede alterarla, usted puede cambiarla, usted puede hacer cosas diferentes en el transcurso de su decisión. Y todo lo que usted decida, todo lo que usted haga, lo va a hacer por medio del cuerpo. Las cosas pueden cambiar en nuestras vidas porque probablemente en algún momento de nuestra vida comencemos a ver las cosas desde un punto de vista muy diferente a la decisión que tomamos. Puede haber situaciones embarazosas, difíciles, situaciones por las que tendremos que pasar que quieren alterar la decisión que nosotros tomamos. Por eso Pablo aconseja que tenemos que aprender a ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor todos los días de nuestras vidas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda y venga lo que venga, tomar esa decisión, porque hay un poder dentro de nosotros que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que se convierte en una energía dentro de nosotros indetenible. Y esa debe de ser la actitud de todos los que aman a Dios. Debemos nosotros de entender que cuando nosotros le cedemos terreno al enemigo, porque tenemos, por eso es que dice el apóstol algo interesante aquí, que nosotros tenemos dentro de nosotros en nuestra vida instrumentos de iniquidad. O sea, la iniquidad, cuando usted se entregó a Cristo, no se le fue. Usted diga, ya no voy a pensar que ya no necesita de Jesús, que ya no necesita del proceso, que ya no necesita. Ahí está todavía el pecado, pero ya no reina en nosotros. Gloria al Señor. O sea, vuestros miembros, está hablando, fíjese bien, está hablando de las partes físicas de nuestro cuerpo que funcionan como centro. No se sorprenda de esto, como centro de operaciones del pecado en la vida de los hijos de Dios. Fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol. Vuestros miembros, o sea, ¿cuáles son sus miembros? Sus manos, sus pies, su boca, pero hay unos miembros, hay algo dentro del ambiente espiritual que se mueve dentro de nosotros, donde tomamos las decisiones y el cuerpo se va a mover de acuerdo a lo que esté pasando en nuestro espíritu y en nuestra mente y en lo que esté pasando en nuestras emociones. Así se va a mover el cuerpo. Vuestros miembros, las partes físicas de nuestro cuerpo, y se lo vuelvo a decir, es el centro de operaciones del pecado en la vida de todos los creyentes. Instrumentos de iniquidad. Dos cosas dice el apóstol acerca de nuestro cuerpo, de nuestros miembros. Instrumentos de iniquidad son herramientas para llevarnos a hacer todo aquello que viola la voluntad de Dios. Y usted no debe de sorprenderse, usted tiene que conocerse, usted tiene que conocer su cuerpo. A lo mejor está medio asustado. Ay, Señor, ¿a poco yo pensaba que era santo y intachable? No es verdad, no es así. No es así. Nosotros tenemos miembros, tenemos instrumentos de iniquidad
actividad, que son herramientas que nos pueden llevar a hacer todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios, que puede violar la voluntad de Dios y sus mandamientos, que son santos y puros y divinos. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia realmente nos traspasa, habla de lo que realmente somos. La Biblia es el único libro que habla de estas profundidades que hay dentro de la vida de cada persona. Es la única que descubre lo que hay dentro del hombre. En el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará. Escuche esto que es muy importante. No debe de enseñorearse de ustedes, para que no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que el pecado debe de estar en una capacidad en nosotros, de modo que nosotros podamos ejercer control en nuestro cuerpo. De lo contrario, la admonición o el llamado de atención que Pablo está diciendo entonces no tendría sentido, sería innecesario. Pero cuando nosotros vemos esto y nos damos cuenta que el pecado debe de estar en nosotros, pero en la capacidad en la que nosotros podamos tener un control absoluto de todo lo que pasa en nosotros. Las tendencias las tenemos, usted no puede evitarlo porque las tiene, y a veces hasta peca contra Dios, pero abogado tenemos, dijo el apóstol Juan, para con el Padre, a Jesucristo. Cuando pequemos contra Él, inmediatamente hay que recurrir a Él, inmediatamente hay que buscar el perdón de Dios y seguir manteniendo el control. Gloria a Dios. Todo bajo control. Ahí sí lo quiero escuchar, ¿no? Todo bajo control, hermano. Que el pecado no ejerza una capacidad donde nosotros estemos siendo cebados y atraídos y desalentados y ya no deseando ni siquiera servirle a Dios. O sea, cuando comienza a sentir todo eso en su vida, entonces quiere decir que se salió de control su vida espiritual y algo está sucediendo, que ya usted no es la misma persona, ya no se goza en el ambiente del Espíritu Santo, ya la palabra de Dios no es importante, ya no la lee cuando nosotros debemos de leerla todos los días. Todos los días tiene que leer la Biblia usted, todos los días tiene usted que estar siempre ejercitándose, porque si deja de hacerlo, comienza a tomar el control, el pecado sobre nuestras vidas. El diablo no se duerme. Lo que Pablo está diciendo es que el pecado no tiene por qué reinar aquí en nosotros. Así que Pablo expresa su confianza en que quienes son de Cristo o los que están sirviendo a Cristo no van a permitir que esto suceda en sus vidas. No van a permitir que esto les acontezca. No van a permitir que esto los tome y los controle y pierdan todas las capacidades espirituales que Dios les ha dado para servirle a Él. Ahora bien, el creyente ya no está bajo la ley como una condición para ser aceptado por Dios, sino que esa condición imposible de cumplir, que era la ley, hace lo que Dios se propuso con ella. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que se propuso Dios hacer con la ley? Mostrar al hombre su pecaminosidad, y lo indefenso que es ante el pecado. Dios quiere siempre mostrarnos cosas interesantes a nuestra vida. Usted sabe bien que cuando Dios instituyó la ley fue para poder verla, para que el hombre pudiera ver la pecaminosidad que tenía. Porque decíamos en enseñanzas anteriores, se recuerdan que desde Adán hasta quién,
hasta Moisés vivieron sin ley. Pero cuando llegó la ley, ¿qué fue lo que hizo la ley? Mostró el pecado. Empezó a sacar la pecaminosidad del hombre y también lo indefenso que es el hombre ante el pecado. Usted no puede vencer al pecado. Usted no puede ni siquiera rozarle un cabello al diablo si eso no es con la ayuda de Dios. Nos convertimos en dependientes 100% de Dios. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, ¿qué fue? El conocimiento del pecado. O sea, Dios nuestro Señor se logró proponer esto para que el hombre comenzara a verse como un hombre pecador. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 10, escuche algo interesante que el apóstol Pablo escribió también acerca de eso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino dice la Biblia que el que hiciere estas cosas vivirá para ellas. Pero dice la Biblia que Cristo nos redimió de la ley, hecho para nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que el creyente, el Hijo de Dios, vive ahora bajo la gracia divina que lo capacita para cumplir de verdad todos los requisitos justos que la ley requería. Por eso es importante darnos cuenta de esto. En el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 6, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ahora del Espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra en la que estábamos antes. Y en el capítulo 8:3 de este mismo libro: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es algo que nosotros estamos aprendiéndolo en la Biblia, que la Biblia está haciendo realmente algo precioso con nosotros. Todo creyente, todo aquel que está dentro del ambiente del Espíritu Santo está cumpliendo con todo lo requerido por Dios, los que estamos bajo la gracia, bajo la justicia divina de Dios. Por eso es que vamos a profundizar un poquito más de esto, pero en el capítulo 7 del libro de Romanos. En el capítulo donde estamos, versículo 15 al versículo 18, aquí Pablo continúa la discusión sobre la santificación. En estos 3 versículos, del 15 al 18. Y nos muestra a los lectores que la esclavitud al pecado que experimentamos en el pasado, comparado con la nueva servidumbre a la
a lo que es la justicia. Y ahora nos anima a que vivamos en sumisión a nuestro nuevo amo, que es el Señor Jesucristo, y que no nos enredemos otra vez con los pecados que caracterizábamos en nuestra vida pasada. De todo esto habla el apóstol en esta porción de la Biblia. Pecados que ya no tienen la vida de cada uno de nosotros. Escuche usted, esto quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de este asunto, de lo que es el pecado, de lo que es la gracia, de lo que es la esclavitud, nos damos cuenta que en realidad fue una gran liberación lo que sucedió con nuestras vidas. Por eso todos los cristianos tienen que entender este cambio tan radical que sucedió con nosotros. Es tan radical este cambio que no solamente nos trajo de muerte a vida, sino que también nos sacó de la esclavitud para liberación. Nos libertó del pecado y nos hizo siervos de la justicia de Dios. Hizo cambios que jamás nosotros nos hubiéramos imaginado en nuestras vidas. Jesús es el máximo maestro, la razón por la cual nosotros debemos de entregarle todo lo mejor de nuestras vidas a Él por todo lo que Él hizo. Hizo un cambio de nuestra vida pasada tan tremendo que ahora dice la Biblia que tenemos una nueva visión, una nueva criatura, una nueva expectativa. Todo, absolutamente todo lo cambió la muerte y la resurrección de Jesús. Y todos los cristianos tienen que entender que el poder del pecado es tan verdadero como lo es la culpa del pecado. Escuche esto que es interesante. No crea usted que es algo sencillo entender el poder del pecado, que es algo real, algo verdadero, algo que trastorna completamente. Mire usted hacia el mundo y vea a un mundo trastornado en contra de la verdad divina de Dios. ¿Qué sucedió en el tiempo pasado? Estaban completamente trastornados en el tiempo de Noé. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Había un trastorno extremadamente, o sea que el pecado trastorna, el pecado convierte a una persona en lo peor que es contra Dios. Y ese tipo de trastorno nosotros lo estamos experimentando en nuestras vidas. Por eso tenemos que entender que el poder del pecado es mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos, y que de ahí, precisamente, de ahí, de ese lugar, de ese ambiente, de ese estilo de vida, Cristo nos sacó a cada uno de nosotros. Dígame si no debe haber un gran agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora el creyente debe de ser libertado del poder del pecado por medio de la santificación y la justificación por la fe. O sea, no podremos librarnos de los lazos del pecado nosotros por nuestra cuenta, porque somos débiles. Pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesús el Cristo, que Él es quien nos pone y nos da la libertad para poder ser liberados. Una liberación preciosa, una libertad que Dios llamó a todos sus hijos. Por eso Él está trabajando en este mundo para liberar a muchos. Jesús habló de esto en el capítulo 8 del libro de San Juan, versículo 34. Dijo de esta manera Jesús: y respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que es esclavo del pecado. ¿Qué es lo que sucede con todo aquel que hace pecado? Es esclavo del pecado. Es inevitable que usted se convierta en esclavo si usted se sale del ambiente del Espíritu Santo y vuelve otra vez a la vida pasada. Usted se convierte en un esclavo.
Y la Biblia dice no solamente que usted se vuelve a convertir en un esclavo del pecado, sino que Jesús dice que la vida del pecador que ya ha experimentado a Dios, se hace más grave su situación. Porque dice la Biblia que si le quitó un vicio, le quitó un demonio a su vida y lo liberó, cuando usted se aparta de Dios, regresa otra vez y dice, qué suave casa, bien arregladita, y luego trae a 7 cuates peores que él a vivir en su vida. Imagínese el trastorno que puede vivir una persona que se aparta de Jesús. ¿Sí dice o no es eso la Biblia? Imagínese la trastornación que va a suceder. Cuando Jesús habló de esto, naturalmente que está hablando de algo glorioso que ustedes y yo ya lo hemos experimentado en nuestras vidas. De cierto os digo que todo aquel que hace pecados, ¿qué es? Se hace esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que nosotros ahora hemos experimentado esa libertad. Yo no sé, pero es libertad. Métalo en su vida, en su mente, en sus convicciones, que usted es libre. Algo precioso debe usted entender que sucedió con su vida. Experimentarlo, vivirlo, tenerlo dentro de su vida. A quien tú obedezcas, dice Jesús, ese va a ser tu amo, al pecado o a la justicia divina de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando usted estaba perdido, obedecía al pecado. Y era algo natural, o sea, era su estilo de vida. Era normal. Usted no notaba nada, todo era perfecto. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza, algo nuevo para obedecer a Jesús. Y eso no quiere decir que el pecado ha sido erradicado o destruido en nosotros. Somos tan débiles como cuando no servíamos a Jesús. Y esto solo sucederá o se fortalecerá en nosotros, en nuestros cuerpos, o se va a esfumar o se va a terminar cuando seamos redimidos. No existe otra manera de deshacernos del pecado y de la muerte, sino solamente cuando nos entregamos a Jesús con todo nuestro corazón. Versículo 19 dice, hablo como hombre o como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora así utilízalos para la santificación. Presenta tus miembros para servir a la justicia de Dios. O sea, utiliza tu cuerpo, utiliza tus habilidades, todo lo que tienes para servir a Dios, para caminar a la iglesia, para manejar a la iglesia, para danzarle a Dios, para servirle a Él. Oiga, no es fácil venir y danzarle a Cristo con el cuerpo, porque el cuerpo es medio penoso y va a decir que está loco. Por eso muchos no le danzan a Dios, porque ¿por qué no lo hacen? Pues que, ay Dios, ya no quiero decir más, nomás hasta ahí llego. ¿No tiene algo que ver el cuerpo? Dígame. A ver, ¿qué no dice la Biblia que así como le gustaba ir a Parashar allá, ¿por qué no lo hace aquí para Dios? Y no le daba pena, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estamos hablando del mismo cuerpo, pero ya ahora con una función diferente. Ahora está sirviendo a la justicia de Dios. Ahora es siervo de Jesús. Ahora es esclavo de Cristo. Ahora todo lo que hago en la carne, decía el apóstol Pablo, que decía, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y los hijos de Dios son alegres, los hijos de Dios son contentos, son agradecidos, muestran la alegría que hay en sus corazones. Y Pablo está diciendo aquí, es decir, quiero utilizar términos humanos a causa
de las dificultades de aprender las debilidades que hay en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, que así como tú prestaste tus miembros, tus facultades, tus capacidades, todo lo que eres, todo lo que eras en el pasado lo hiciste para el pecado. ¿Por qué ahora no lo haces? Para servir a la justicia y a la santidad de Dios. Por eso yo creo en una iglesia que adore a Dios, una iglesia avivada, que exalta a Dios, que glorifica a Dios, que le danza a Dios, como lo hacía David. David, dice la Biblia, que danzaba con todas sus fuerzas, pero óigame bien, utilizaba el cuerpo. Usted no puede decir, es que yo danzo en el espíritu. No es verdad eso. Tiene que utilizar su cuerpo. Si no se movía, pues ahora mueva la patita de perdida. Haga algo, pero dele la gloria a Dios con su cuerpo, con su espíritu. La esclavitud era algo muy común en el Imperio Romano. Estamos ya por terminar esta enseñanza. Es que este reloj no está sirviendo y estaba un poco confundido. Casi la mitad en el Imperio Romano eran esclavos. Así que ser libre era algo en grande estima. Y no solamente era algo de grande estima, sino que era algo muy costoso. Por eso Jesús, cuando habló de esto, a lo mejor algunos hasta se escandalizaron, porque era muy común utilizar la palabra esclavos. Cuando oyeron esto, esclavos del pecado, como que dijeron, ¿por qué nos dices eso? Se ofendieron a lo mejor. Pero ahora nos damos cuenta que realmente era algo muy común, muy costoso, y era algo que era verdaderamente algo de grande estima. O sea que era algo valiosísimo, algo que costaba muchísimo. Entonces me doy cuenta aquí que Jesús estaba hablando de la importancia que tiene entender, darnos cuenta de lo valioso, de lo importante, de lo costoso que significa ser libre, de lo que significa ser sacado de la esclavitud. Y esto es exactamente lo que sucedió con nuestro Señor. Él fue el que pagó el precio para que ya no estemos bajo la esclavitud del pecado. Él ya hizo todo lo necesario. Él ya pagó el precio. ¿Por qué estar en esclavitud cuando Jesús ya pagó lo que se debía por nosotros? Gloria al Señor. O esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Pero Cristo, ¿qué es lo que hizo? Nos libertó. En el versículo 20 y 21 dice, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. O sea que hubo un tiempo cuando usted era libre de servir y agradar a Cristo y vivía para agradarse a sí mismo. O sea, se cumplía todos los caprichos que se le podían, era egoísta, no pensaba en usted, yo y yo. Era libre acerca de la justicia. Y mi pregunta es, ¿quiere volver a eso? Yo no creo. No creo que haya alguien que quiera regresar. Dice el versículo 21, ¿qué fruto teníamos de las cosas en las que nosotros ahora hasta nos da vergüenza? Yo creo que hay cosas de las que nos acordamos y decimos, Dios mío, qué vergüenza, qué ridiculeces hacían. Pero ¿qué sucede? Íbamos a la muerte. Y ahora sentimos pudor, sentimos vergüenza por lo que antes hacíamos. Cuando andábamos en el pecado, fuera de Cristo, sin esperanza de Dios. Ahora tenemos, dice la Biblia, como fruto la santificación y por fin la vida eterna. Quiero leer el versículo 23 para terminar con este capítulo. Y aquí es donde habla de la paga, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna. ¿Qué notamos aquí? Algo interesante. La vida eterna es contrastada con la vida temporal. El diablo es pagador. Él paga. Si usted trabaja para él, yo estoy seguro que le va a pagar. Dios, en cambio, él no paga. Él es dador. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna. El diablo paga, Cristo da. Él es dadivoso. Vea usted la diferencia. La paga del diablo es la muerte. La dádiva de Jesús es algo que quiere dar, algo que quiere repartir. Él ya dio su vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es dadivoso. El diablo es pagador. ¿A quién preferimos? Al que nos da la dádiva de la vida eterna. Todos los que sirven a Dios van a recibir el pago exacto de lo que ganaron. Los que no sirven a Dios. Pero todos aquellos que nos vayamos con Jesús en el día del rapto de la iglesia, vamos a recibir las dádivas de Dios, los premios, los galardones. Dios es un Dios dador. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Y démosle gracias a Dios en este día. Espero hayan disfrutado como yo este momento de la palabra de Dios, y que cada día pueda yo seguir hacia adelante y trayéndoles la palabra del Señor. Ore mucho por mí para que Dios me ayude a seguir adelante este programa precioso en el que Él nos ha puesto a todos aquellos que le amamos. Oremos a Dios ahí donde estamos. Díganle: Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque ahora, Dios, ya no reina el pecado mortal en mi cuerpo. Ya no reina en mi mente, en mis emociones. Ya no reina en las concupiscencias de mi carne. Ahora reinas tú, Dios. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, Señor, y la santidad que tú me has llamado para poder lograr. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te damos gracias por este momento. Dele gracias a Dios. Dele gracias, mi Dios. Gracias. Yo te agradezco, Señor, tus bondades y tus misericordias. Yo te agradezco, Dios,